Antes de todo esto, la vida era sencilla, aunque no lo pareciera a los ojos de cualquiera que se detuviese a mirarla de cerca. Mi nombre es Graciela, y, si tuviera que resumir mi historia, diría que fui una mujer hecha de renuncias, esas que se multiplican de a poco y luego se vuelven invisibles, hasta para uno mismo. Mi casa, modesta, parecía un reflejo de mi ánimo. Paredes que antaño fueron celestes con cortinas floreadas, ahora desteñidas, resguardando el ruido de la calle pero dejando pasar el frío. El sillón principal tenía el tapizado gastado justo en mi rincón, donde pasé tantas horas aguardando noticias buenas que rara vez llegaban. Desde la ventana veía siempre el mismo árbol raquítico, que jamás dio flores, y al que me acostumbré a mirar cada mañana mientras preparaba el desayuno. Los sacrificios en mi vida no fueron pocos, ni pequeños. El primero fue dejar mi formación en secretariado cuando mi marido perdió el empleo. Teníamos a nuestro hijo Miguel, apenas un bebé, y yo debía empezar a limpiar casas para sustentarnos, mientras él buscaba alguna changa o simplemente se frustraba en el sofá. Años más tarde, cuando finalmente el destino pareció sonreírnos, Miguel comenzó la universidad, y para pagarle los libros y el alquiler tuve que aceptar el turno de noche en una panadería, sumando así 12 horas diarias de trabajo. Jamás reclamé nada, y solo recordaba mi cansancio al cerrar los ojos en el colectivo de regreso, sintiendo que mi vida iba en piloto automático. Por último, renuncié a mi segunda pareja, aquel Ramón bueno y sencillo, porque Miguel no sentía que era el momento para que su madre rehiciera su vida sentimental. Por él, elegí la soledad, convencida de que era lo correcto. Mi valor como persona parecía siempre vinculado a lo que podía hacer por los demás. Repetía en mi cabeza que ese era el rol de las madres, de las esposas, incluso de las hijas, y así normalicé que mis propios deseos quedaran siempre en segundo plano. Con el tiempo, olvidé no solo lo que me hacía feliz, sino incluso lo que verdaderamente necesitaba. Dejé de ir a danzar los sábados con mis amigas, no compré más libros para mí, ni me animé a pintar pese a amar los colores. De mis cuidados personales solo quedaban rutinas apuradas y ropa práctica. El dinero siempre fue justo, escaso, el sueldo de la limpieza, los pocos pesos que mi hijo enviaba cuando podía y alguna lotería ocasional. Lo que entraba se iba rápido. Vivía al día, sin colchón ni sueños de viaje. A ojos de los vecinos, era la señora servicial, siempre dispuesta, callada, amable, casi parte del mobiliario barrial. Invisible, sí, pero confiable. Para mi familia extensa, era la que nunca pide nada. Para mis amigas, las pocas que quedaban, la que era fuerte, aunque yo me sentía cada vez más cansada. Desde mi propio reflejo en el espejo, no veía a la mujer vibrante que alguna vez fui. Solo cansancio, ojeras y una tristeza suave que se había instalado en mi pecho como una piedra fría. Me vienen a la memoria dos recuerdos, como películas en cámara lenta. Uno es de un cumpleaños de Miguel, cuando tenía 8 años. Me desperté a las 5 para sorprenderlo con un desayuno especial y un juguete que compré en cuotas. Al abrir sus regalos, él se abrazó a su padre, gritando de emoción, y ni miró la nota que le escribí. Sentí una punzada de celos, pero la barrí rápido, porque una madre no compite con nadie por amor. Otro recuerdo es del último día en que vi a Ramón. Él me tomó las manos y me dijo: «Graciela, yo quiero hacerte feliz». Pero la angustia me carcomía. No me sentía digna de ser feliz, si eso significaba contrariar a mi hijo. La casa por dentro se tornó un refugio y una cárcel al mismo tiempo. El sol entraba solo por la mañana, y el resto del día pesaba el aire, impregnado de olor a sopa recalentada y humedad. Las fotos enmarcadas de Miguel me miraban desde la repisa, todas de cuando era niño o adolescente. Ningún retrato reciente. El único rincón verdaderamente mío era la mesa junto a la ventana, donde a veces lloraba en silencio mientras escuchaba los motores de los autobuses allá afuera. Así era mi vida, de rutinas, de silencios, de aguantes. Hasta lo hacía automático. El café frío, las tareas domésticas, las llamadas que no llegaban. Pero bastaba esa sensación sorda en el pecho, una tristeza habitual, para recordarme que al final del día nunca me preguntaba qué quería yo, ni cuándo sería suficiente. El evento era el cumpleaños de mi hijo, 30 años llenos de vueltas y desencuentros, y la casa alquilada de su nueva esposa estaba repleta de gente que apenas conocía. El jardín olía a pasto recién cortado
mezclado con humo de carne asada y perfumes demasiado fuertes. Había risas por todos lados, platos de porcelana retintineando y niños corriendo descalzos sobre baldosas calientes. Por un momento pensé en quedarme cerca de la parrilla, pero no quise meterme donde no era bienvenida. Mi hijo apenas me saludó. «Mamá, ¿puedes poner los vasos sobre la mesa?», me dijo desde lejos, y no se detuvo para darme un abrazo. Caminé entre familiares de su esposa, apretando una bandeja de copas que tintineaban contra mi propio temblor nervioso. Nadie me miraba realmente. Si lo hacían, era de reojo, como si yo deba estar siempre en movimiento, invisiblemente útil. Me senté en una silla de plástico bajo un toldo azul, junto a una tía que no hablaba conmigo desde hace años. Charlaba animadamente con una amiga, ignorando mi presencia aunque mi pierna tocaba la suya. Sentí la ropa pegajosa por el sudor y las manos húmedas. Una gota fría descendió por mi nuca, pero ni así me levanté. La voz de mi nuera sonó fuerte detrás de mí. «¿Alguien sabe dónde están los postres?». Yo le dije a la mamá de Javier que lo trajera, pero no veo nada en la nevera. Un par de cabezas se giraron hacia mí, sus miradas preguntando sin disimulo. Me levanté como un resorte, aclarando la garganta. «Están en la heladerita que traje. La dejé junto a la puerta». Un murmullo, una risa seca, y mi nuera apenas hizo un gesto con la mano. «Ah, ahí, gracias». Mientras caminaba hacia la puerta sentí el estómago retorcerse. Mis pasos eran torpes, el piso irregular, y quemaba bajo mis sandalias gastadas. El aire olía a cerveza derramada. Vi a mi hijo al fondo, sirviendo copas y riendo con un grupo de amigos. No se dio cuenta cuando pasé delante de él. Entregué los postres, y casi nadie probó, ni me agradeció. La tarde avanzó entre fotos familiares de las que fui excluida. Oí cómo mi nuera organizaba la mesa para la foto grande. Y, antes de que pudiera sumarme, ella dijo en voz baja: «¿Te molesta tomar la foto, ya que tienes buen pulso?». Apreté la cámara, temblando, y tramité el encuadre sin ser parte. Mientras todos sonreían y se abrazaban, yo miraba por el visor, borrando mi rostro del momento. Alguien preguntó si necesitaban más hielo. Mi hijo volvió la cabeza. «Mamá, ¿vas al mercado? Es rapidito». Reí nerviosa, asintiendo, y escuché el diálogo de dos muchachas a mi lado. Siempre la ponen a hacer cosas. No sé, parece que sí. ¡Qué paciencia! Fui al mercado sola, con monedas contadas en la mano. Al regresar vi a todos a la mesa, riendo y chocando copas. Una silla vacía al final, la que dejaban libre para que nadie la ocupara, para que yo sirviera las cosas, para que no estorbara en la foto familiar. Un vaso usado con mi lápiz labial era mi única prueba de haber estado en esa mesa. Cuando finalmente me senté, mi hijo pasó detrás de mí y dijo desde lejos: «Después de todo lo que haces, mamá, ¿no te cansas?». Solo sonreí y aparté la mirada, sintiendo el ardor en los ojos. Nadie notó el rubor en mis mejillas, ni la dureza de mis manos apoyadas sobre las rodillas. Un hombre mayor, tío político, me ofreció una servilleta con desgano. «Te ves cansada. Deberías descansar un poco. No queremos que te desmayes aquí». Apreté los dientes. El resto siguió su bullicio. «Mamá, ¿puedes traer más servilletas?». «Claro, ya voy». «¿Podrías traer el arroz también?». «Sí, ya lo traigo». El aroma del arroz, el vapor dulce, llenó la cocina vacía donde encontré un segundo para respirar. Pero la soledad me envolvía, mezclada con la vergüenza y el deseo de llorar. ¿Había venido solo para servir? La pregunta giraba mientras la tarde languidecía, y los gritos desde el jardín reclamaban cosas que nadie se atrevía a pedirle a otra persona. La gota que rebalsó fue el comentario de mi nuera cuando dejé el arroz sobre la mesa. «Menos mal que viniste. Si no, esto sería un desastre». Nada más. Ni una sonrisa, ni gracias, ni invitación a sentarme. Volví a la cocina, tragué saliva y silencios, y sentí el retumbar de risas ajenas en el pecho. El cielo se nubló, el jardín olía a tierra mojada, y la fiesta siguió sin mí, como si nunca hubiera estado ahí. La claridad me llegó de una manera extraña, como si el aire de la noche se volviera denso y, de pronto, se comprimiera justo sobre mi pecho. Caminaba de vuelta a casa después de ese evento, arrastrando las piernas, la vergüenza y la rabia. No podía apartar de mi mente la imagen de mi hija alzando la voz y siendo celebrada por sus amigos, mientras yo recogía platos, invisible y cansada. Sentía todavía ese calor, dedos temblorosos y un zumbido en la cabeza. ¿Cómo había permitido llegar a eso?
¿Por qué me resigné a ese papel secundario durante tantos años? El bolso pesaba más que nunca, repleto de recetas viejas, llaves, una foto doblada de mi difunta madre. Esa foto la tocaba muchas mañanas antes de salir a trabajar, preguntando en silencio si ella alguna vez sintió esta opresión sorda, esta soledad. Tuve un destello de memoria. Yo, de niña, viendo a mi madre fregar los pisos sin descanso, agachada, sus manos agrietadas. Me prometí que ella nunca sería mi reflejo. Pero aquí estaba yo, años después, igual de invisible y desgastada. Me detuve frente a la puerta, y la luz anaranjada del farol titilaba, como si me observara, espectadora muda de mis pensamientos. El aire tenía olor a humedad, a piedras mojadas y a frustraciones acumuladas. Decidí empujar la puerta con más fuerza de la habitual, casi como si quisiera quebrar con ese gesto todo el ciclo que llevaba repitiendo desde que me casé y fui madre. Por dentro, la casa era igual de opresiva. Las cortinas descoloridas, las sillas cojas y el reloj desgastado en la pared marcaban mi propio paso del tiempo, un tiempo estancado. Fui directo a la cocina, solté el bolso y me apoyé en la mesa. El recuerdo de las voces en la fiesta me taladraba los oídos. ¿Puedes traernos otra ronda? Mamá, anda a buscar el abrigo. Te espero en el auto. Apúrate. Cierro los ojos. El corazón se acelera y una punzada sube por mi garganta. Una pequeña voz en mi interior, atrofiada de tanto callarla, empieza a hacerse oír. ¿Hasta cuándo? Visualizo mi vida como una película vieja reproducida sin sonido ni color. Recuerdo la vez en que rechacé una oferta de trabajo porque mi marido no quería desajustar la rutina familiar. Aquel día sonreí por fuera, pero por dentro lloré. Eso nunca debió ser normal. Me senté en la cama, acariciando la colcha tejida por mi abuela. Ella siempre decía, «Hija, tu vida es tuya, no la regales sin medida». Ahora lo entendía. ¿Cuándo fue que convencí a todos, y especialmente a mí misma, de que nacer mujer era sinónimo de servir? Miro mis manos, aún temblorosas, las venas marcadas y un mínimo rastro de brillo en las uñas, casi borrado. Me doy cuenta que he descuidado mi salud, mis gustos, todo. Ni siquiera recuerdo la última vez que salí sola al cine, o que comí un dulce sin mirar precios o culpas. Vivo arrinconada, apenas sobreviviendo. Y mis necesidades, afecto, reconocimiento, alegría, han sido ignoradas tanto tiempo que, ahora que aparecen en mi pensamiento, parecen ajenas. ¿Cuándo fue que me resigné a ser el fondo borroso de cada foto familiar? Observo el ropero abierto, lleno de prendas de otros más que mías. Ropa de mi hija, uniformes de mi marido, alguna camisa vieja para mí. Todo me habla de obligaciones y no de deseos. Empiezo a recopilar mentalmente los momentos en que nobleza se convirtió en imposición. Las veces que acompañé a mi suegra a todas sus citas médicas aunque tenía fiebre. Las navidades en que preparé comida para 20 y fui la última en sentarme a la mesa. Los cumpleaños organizados para los demás, olvidando hasta el mío. Ese peso recorre mi columna, pero ahora tengo claridad. La claridad que arde como una herida nueva, pero que limpia y seca la piel. Me descubro hablando sola entre susurros. Ya basta. Me levanto de la cama, enciendo la luz y me observo en el espejo del pasillo. Veo las ojeras profundas y el brillo opaco en los ojos, pero hay otra cosa, una semilla de firmeza. Me obligo a sostenerme la mirada. Nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a valorarte si no lo haces tú primero. Cada paso de regreso a la cocina es una declaración. Abro un cajón buscando papel y lápiz, como si escribir esa sensación me diera control de lo que viene. Apunto. No más silencios. Siento un nudo en el estómago, pero es distinto. Es miedo mezclado con promesa. Tomo la foto de mi madre y la coloco en la ventana, como testigo. Esta casa, que siempre fue prisión, se siente un poco menos oscura. De pronto veo con mucha claridad las veces que mis sacrificios fueron tomados como un derecho de los demás, nunca como un regalo. Recuerdo la tarde en que mi esposo anunció, delante de todos, que teníamos poco dinero porque yo no ayudaba lo suficiente, ignorando los años en que trabajé doblando turnos de limpieza. Antes, esa escena me llenaba de culpa. Ahora, me llena de rabia y libertad. Ya no me vestiré de silencio. Decido casi por impulso, pero sabiendo que será irreversible, que mañana tomaré unas horas sin avisar a nadie para hacer algo que me guste, aunque sea solo sentarme en el parque
y sentir el sol en la cara. Un paso pequeño, pero mío. La noche es larga, la casa cruje, mis pensamientos se arremolinan, pero hay algo nuevo en ese bullicio interior. Me invade una mezcla de dolor y determinación, una corriente que va del estómago a la garganta y me obliga a mantenerme despierta, atenta al cambio. Por primera vez en años, no temo estar sola. La soledad, hoy, es el primer reflejo de mi libertad. Sé que el camino que empiezo será duro y nadie aplaudirá mi valentía, pero ya no busco aplausos, ni permiso, ni entenderme desde los ojos ajenos. Estoy aquí, decidida de verdad, aunque tiemble. Esta vez, la decisión pesa lo justo, el peso de mi propia vida. Amanecí aturdida, pero algo dentro de mí seguía ardiendo. Era una calma diferente. No venía de afuera. Venía de ese punto exacto donde ayer había sentido vergüenza y hoy sentía una fuerza tranquila. Me levanté temprano como siempre. El impulso automático de tantos años no se apaga en una noche, pero esta vez no corrí a la cocina. No preparé nada para nadie. En vez de eso, fui directo al armario y vi la ropa que yo siempre escogía de último, la que me gustaba pero nunca usaba porque, según ellos, parecía demasiado llamativa. La saqué. Un pantalón rojo, una blusa turquesa. Me vestí con intención. No miré atrás en busca de aprobación. En la mesa, el diario de gastos estaba abierto sobre la superficie fría de mármol. Anotaciones cursivas por todos lados. Compras para la casa, pagos de la Universidad de Lucía, medicamentos de mi marido, la cuota del seguro. Por costumbre, lo revisaría. Vería los números con el ceño apretado, preguntándome cómo haría para tapar los agujeros de siempre. Hoy, simplemente, lo cerré. Decidí mentalmente que no haría gestiones, no correría detrás del banco, no pediría préstamos para cubrir olvidos de otros. Salí de casa por primera vez en mucho tiempo sin avisar. Según ellos, debía consultarlo todo. Caminé hasta la esquina, leyendo los carteles viejos, sintiendo el olor de pan recién hecho de la tienda. No me detuve a comprar para la casa. Entré en el café de la esquina. Pedí un desayuno solo para mí, con jugo natural, pan de queso y café fuerte. Tomé mi tiempo. Todo pasó lento. Miraba a la gente pasar, gente normal, que no corría para limpiar ni cargar tras otros. Me pregunté si alguien más había tardado tantos años en sentarse en una mesa así, sin tareas ni compromisos, ni deudas afectivas. Cuando volví a casa unas 2 horas después, ya era muy tarde para hacer el desayuno familiar, para preparar los uniformes o contestar notas de última hora. La casa estaba en silencio, cada cosa lejos de su sitio porque, por una vez, dejé que otros se ocuparan. Lucía ya se había ido, mi marido también. En el contestador quedaba un mensaje corto. ¿Dónde te metiste? Llegaré tarde hoy. Lu dejó todo desordenado. Por cada palabra, una punzada, pero la ignoré. Subí el volumen de la música en la radio. Puse una canción que me hacía sonreír. Saqué de una caja mi currículo, mis viejos diplomas arrugados. Encendí la computadora, que a menudo ni usaba porque siempre había algo doméstico más urgente. Abrí una hoja en blanco y torpemente escribí mi experiencia, mis logros. No sabía si conseguiría nada, pero lo hice. Busqué en internet ofertas de trabajo, cursos, actividades. Mandé 2 currículos, por simple impulso. Nadie lo vio. Nadie pudo llamarme ilusa. Nadie pudo decir que era una pérdida de tiempo. Después, abrí el armario de Lucía y recogí la ropa que siempre terminé lavando por ella. La coloqué completa en una canasta, junto a sus cosas de la universidad. Fui a la sala, donde mi marido había dejado una lista de compras para mí sobre la mesa. La rompí en pedazos, sin rabia, solo como un gesto necesario. La tiré a la basura. Me senté en el sofá. El reloj marcaba las 9:30. Me di cuenta de que la casa no se caía por dejar de hacer lo de siempre. Nadie había venido a gritar. Ningún vecino había tocado la puerta para reclamar. Solo el sonido habitual del camión de la basura y niños jugando en el patio de la vecina rompían el silencio. Llegando el mediodía preparé la comida solo pensando en mí. Elegí verduras frescas que me gustan. Cociné sin prisa. Puse la mesa para una sola persona. Serví en la vajilla bonita. Comí mirando la luz filtrarse por la ventana, sintiendo el sabor real de cada bocado. No me apresuré. No guardé sobras para los demás. Lavé mi plato y lo dejé secar al sol. Durante la tarde busqué fotos viejas, la caja de costura que solía usar para los remiendos ajenos. Reuní todo y guardé solo lo que era mío.
El resto lo llevé a una bolsa y lo dejé en el cuarto de servicio. Volví a revisar la computadora. Una respuesta automatizada de un lugar donde envié currículo. La sentí como una mínima victoria. No porque me fueran a contratar, sino porque la acción era mía, propia. En un impulso final, fui al cuarto de mi marido y cerré la puerta. Con seguro, por primera vez, puse un límite físico en esa casa que siempre fue un campo abierto a todo lo que necesitaban de mí. Me recosté en la cama, respiré profundo. Sentí miedo, claro. Un vacío como si caminara sobre hielo fino. Pero también percibí el alivio tibio de la autonomía. Escuché voces en el pasillo. Quizás Lucía preguntando por mí. Y por unos segundos dudé. ¿Y si abro? ¿Y si hago lo de siempre? No. Me quedé donde estaba. La noche llegó diferente. No pregunté si habían cenado. No llamé a nadie. No resolví. Me preparé un té. Elegí la película que yo quería ver. Dejé de existir solo para los otros. Por momentos, la duda asomaba. ¿Sería egoísmo o el primer destello de ser yo misma? Pero no duró. Miré por la ventana. Las luces lejanas de la ciudad brillaban, pequeñas pero firmes. Así me sentía. Insignificante ante el ojo ajeno, pero por dentro, más fuerte que nunca. Ese día nadie reconoció mi cambio. No hubo aplausos ni abrazos, sino desconcierto e incomodidad en el aire. Pero la cadena invisible, esa red de costumbres que había ahogado mis ganas durante años, se rompió. No fue una explosión, sino una calma sorda, dulce como el silencio luego de una tormenta. El símbolo físico de mi viraje fue sencillo. La puerta cerrada, el currículo enviado, el desayuno solitario, la lista rasgada. Eran mis banderas pequeñas, pero reales. Y aunque el miedo punzaba, cada acción me decía que había comenzado, por fin. Cuando la noticia de mi decisión comenzó a circular por la familia, los primeros intentos de contacto llegaron casi de inmediato, como si todo el mundo hubiera recibido una señal silenciosa de alarma. Era temprano por la mañana. Yo aún estaba terminando mi café frío en la mesa de la cocina, cuando el teléfono comenzó a sonar. Primero fue mi hija, con la voz tensa y alterada. «Mamá, ¿se puede saber qué te pasa?», fue lo primero que dijo sin saludo, casi gritando. No puedes simplemente tomar esa decisión sin pensar en las consecuencias. No respondí al principio. Ella solía hacerme hablar rápido, sentirme culpable, pero esta vez solo respiré hondo, recordando la sensación de ligereza que sentí el día anterior. Aún así, la preocupación se colaba en mi mente como una sombra fría. Antes de terminar la conversación, ya tenía otra llamada en espera. El teléfono vibró sin descanso durante toda la mañana. Era como si todos se hubieran coordinado para imponer su versión de la realidad sobre la mía. Mi hermana apareció en la puerta cerca del mediodía, con esa mirada de desaprobación que también conocía. «No entiendo por qué haces esto ahora», dijo, sentándose frente a mí sin que la invitara. «Siempre has dicho que nuestra familia era lo más importante. Deberías pensar en los demás antes que en tus caprichos a estas alturas». «Caprichos». La palabra me golpeó como una bofetada. No respondí. Solo jugueteé con la taza vacía entre mis manos, notando cómo las uñas tamborileaban contra la cerámica, y el sonido hacía eco en la habitación silenciosa. En mi pecho, la duda amenazaba con ahogarme, la vieja costumbre de buscar aprobación, de querer agradar y justificarme. Pero esta vez, obligué a mi cuerpo a permanecer quieto, a no pedir perdón, ni recular. Las llamadas no cesaron. Por la tarde fue mi yerno quien me escribió una larga cadena de mensajes. ¿Te das cuenta del problema que estás generando? Siempre has sido el pilar de esta familia. ¿Ahora vas a abandonarnos así, sin más? Una parte de mí, la más antigua y gastada, ansiaba responder y prometer que todo volvería a la normalidad. Sentí el peso de la acusación, egoísmo, ingratitud, hasta locura. Las palabras se repetían como un mantra venenoso en cada llamada. Iban alternando entre la manipulación sutil y la brutalidad emocional, como si fueran expertos en arrastrarme de vuelta al lugar que durante años ocupé sin protestar. Incluso una vecina, vieja aliada en tiempos de soledad, vino a intentar una mediación incómoda. «No será para tanto, mujer. Recapacita. Ellos solo están asustados. ¿Por qué no dejas pasar unos días? ¿Hablas mejor y todo vuelve a la calma?» «Uno a veces exagera», me dijo bajando la voz, como quien habla de enfermedades vergonzosas. «Piensa en tus nietos». Escuchar su insistencia, verla llevar la mano a mi brazo como si quisiera detenerme físicamente, casi me hizo reír. Casi.
En vez de eso, me levanté y fui a regar las plantas, haciendo caso omiso al consejo disfrazado de cariño. «Basta», me repetí mentalmente cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que alguien golpeaba la puerta, cada vez que el peso de la soledad se volvía un poco más denso que el aire. El primer día fue fácil decir no, aunque el vacío en la casa reverberó en mi interior. La televisión apagada, la mesa con un solo plato, el silencio expandiéndose por las paredes. En las noches, la duda regresaba, pero la apartaba. Empecé a establecer límites pequeños. No contestar automáticamente, no justificarme, mirar por la ventana y dejar que el día pasara sin sentirme culpable. Una libertad pequeña pero feroz. La tercera tentativa fue la más dura. Mi hija se presentó sin avisar. Entró directa a la sala, con la respiración agitada, y disparó. «¿Por qué nos haces esto? Siempre dijiste que tenías que apoyarnos porque nadie más lo haría. Te necesitábamos, mamá. ¿Eso ya no cuenta para ti?» La miré, intentando traducir sus gestos a algo distinto, pero solo vi miedo y enfado. Tragué saliva, sentí que el nudo en la garganta ardía, pero me obligué a responder calma. «Siempre estuve ahí, lo sabes, pero ahora también tengo que estar ahí para mí». Su cara se crispó. Quiso decir algo más, pero el silencio que se instaló entre las dos fue diferente. No era el silencio de sumisión de antes, sino el de quien deja espacio al otro, aunque ese espacio sea incómodo. Ella se fue, cerrando la puerta con un golpe seco. Dormí mal esa noche. Dudé. Me senté en la cama, viendo la luz de la luna pegada en la pared. En mi cabeza, las acusaciones se repetían. Ingratitud, egoísmo, locura. La soledad dolía, pero esa noche no la rechacé. La miré de frente. «Está bien sentir este vacío. No es peor que la asfixia de antes», me dije. Poco a poco, me atreví a ir ocupando mi tiempo con cosas diferentes. Pequeñas tareas propias, gestos que no esperaban aplauso ni agradecimiento. No respondí más llamadas ni mensajes. Acepté visitas solo si eran para hablar de mí, de mis planes o de cómo me sentía. Algo nuevo, casi extranjero. Un viejo amigo de trabajo, al enterarse de mi situación, me invitó a tomar un café. No hablamos de mi familia ni de la decisión, solo de música, de libros olvidados, del aroma de los jazmines en verano. Por un momento sentí que volvía a respirar. Las primeras semanas de mi nueva vida llegaron con un sabor agrio, pero también dulce. Entre el aislamiento y la incomodidad se abría un espacio diferente. Mi soledad comenzaba a ser mía, no un castigo heredado. Comprendí que resistir no era solo soportar callada, sino también decir «basta» y sostenerlo, aun cuando nadie entendiera, aun cuando la culpa insistiera en regresar. Y así, mientras la familia ideaba nuevos modos de traerme de vuelta a lo de siempre, yo me acostumbraba poco a poco a la libertad extraña y brutal de ser responsable de mí misma. Busqué refugio en la cocina, como siempre hacía cuando el pecho me dolía por dentro y necesitaba esconderme de la inquietud. El sonido familiar de los platos, la sensación de la cerámica fría entre los dedos, siempre me había calmado los nervios. Pero esa tarde, incluso la rutina fue incapaz de aquietar la marejada en la que vivía. Quería distraerme lavando tazas y platos, pero noté, bajo el fregadero, una caja olvidada que no reconocía. Estaba sucia, con polvo. La levanté, algo incómoda por la sorpresa. Dentro, había sobres viejos, documentos amarillentos, cartas atadas con fibra de lana, algunos recibos en desuso. Saqué el paquete de cartas. Olía a moho y a años acumulados. Estaban fechadas a mano, con la caligrafía de mi madre. Dudé en abrirlas, pero la curiosidad, ese impulso tenso, venció. La primera carta parecía una confesión forzada por el momento. Mi madre hablaba de mi padre, del miedo que sintió cuando él la dejó, de una decisión que tomó convencida de protegerme. Me senté al instante, con el corazón apretado. Leí que, tras la muerte de mi abuelo, hubo una pequeña herencia dirigida a mí, pero mi madre la retuvo, creyendo que un empujón material podría desviarme del verdadero camino del esfuerzo. Mis brazos temblaron. Un fuego frío recorrió mi nuca. ¿Cuántos años sacrificando mi trabajo, pasando necesidades, pensando que esa era mi historia, mientras ella guardaba un secreto así? Era demasiada ironía. Quise buscar oxígeno, salir corriendo, pero quedé congelada. Leí la carta otra vez, asegurándome de que mi interpretación no era una trampa autoinfligida. No, estaba puesto sin rodeos, con culpa evidente y una justificación absurda.
Aprenderás que nadie fuera de ti misma te va a ayudar. Una mezcla de rabia y pena se instaló en mi estómago. Me vinieron imágenes de mi adolescencia, la vez que rechacé una beca porque no podía costear ni los útiles ni el transporte, y ella solo me abrazó en silencio. O aquella Navidad en que preparé una cena sencilla, porque el dinero no alcanzaba, y mi madre cayó, mirándome con ojos cansados y enigmáticos. Ahora todo parecía distinto. Lo que antes me pareció resignación, era silencio cargado de secretos. Me quedé allí, escuchando el eco de mi respiración, con papeles en las manos. Comprendí que mi historia de sacrificios no era solo mía, sino una trama hecha de renuncias hereditarias y privaciones impuestas, de miedos y culpas arrastrados desde generaciones atrás. Sentí rabia también hacia mí misma, por nunca haber cuestionado más a fondo, por aceptar todo lo que me era entregado como si no mereciera más. Seguían apareciendo documentos en la caja, recibos del banco, boletines escritos en máquina, viejas fichas de ahorro. Entre ellos, un extracto a mi nombre, de una cuenta que yo nunca usé. El corazón latía como si estuviera corriendo una maratón. Abrí la app del banco, ingresé algunos datos que aparecían en los extractos, temblando. ¿Cuál fue mi sorpresa al ver que realmente existía esa cuenta? Aún había un saldo allí, no una fortuna, pero sí lo suficiente para haber cambiado mucho de lo que viví. Pasé los dedos sobre la pantalla fría del celular, leyendo y releyendo el saldo. Me invadió un escalofrío. ¿Cuántas veces años atrás recé por poder pagar un médico, un uniforme, unas vacaciones para mi hija? Y todo ese tiempo había dinero guardado a mi nombre, mientras la vida me enseñaba templanza a fuerza de necesidad. Abandoné la cocina, papeles apretados en el puño, sintiendo que los cimientos de mi vida se sacudían. La lluvia afuera era densa y persistente. Subí las escaleras y me encerré en mi cuarto. Me desnudé hasta quedar solo con la piel y me miré en el espejo empañado. Me vi cansada, envejecida, pero también vi un brillo feroz que hacía tiempo no reconocía en mí. La verdad dolía, sí, me hacía rabiar, llorar y dudar, pero a la vez una calma nueva empezaba a nacer. Por difícil que fuera de aceptar, ese descubrimiento no me encadenaba más. Al contrario, era el corte definitivo con la freidora de sacrificios a la que estaba atada desde niña. Recordé una conversación con mi hija, años atrás, cuando ella lloraba porque sus amigas tenían cosas y nosotros no. Yo le respondí que la riqueza era el carácter, no el dinero. Ahora me preguntaba si estaba transmitiendo resignación o si le estaba imponiendo sin querer la herida que mi madre dejó sangrando en mí. Respiré hondo y sentí el nudo aflojar. Bajé las escaleras una vez más y abrí las cortinas. Fuera, la lluvia caía menos fuerte y una luz tibia filtraba el gris del cielo. Pensé en todos los días en que guardé mi dolor para que nadie más cargara con él. Ahora entendía que solo sanaría si era capaz de aceptar y contar mi verdad. Al caer la noche, escribí una carta a mi hija en la que confesaba todo, sin adornos ni excusas, no para culpar a mi madre, sino para romper con el ciclo de omisiones. Decidí contactar al banco la mañana siguiente para cerrar la vieja cuenta y usar ese dinero en algo para mí y para mi hija. Un pequeño viaje, una matrícula, quizás simplemente un respiro. La liberación venía acompañada de tristeza, pero percibí también un agradecimiento secreto a la vida por, aunque tarde, permitirme conocer la verdad y tener opciones. Guardé los papeles de forma ordenada, no para esconder el pasado, sino para recordarme que, aunque no elegí el punto de partida, de ahora en adelante, era dueña del próximo paso. Esa noche dormí poco, agitada pero extrañamente en paz. Al despertar, sentí mis pulmones llenarse más fácil, como si todo el aire de la casa hubiera cambiado. La verdad no me curó, pero me devolvió poder sobre mi historia y sobre mi futuro. Apenas dormí una hora esa noche. Desperté con los ojos ardiendo, la garganta seca, como si hubiera tragado una verdad tan indigesta que aún me quemaba por dentro. La carta seguía allí, abierta sobre la mesa, su papel algo amarillento temblando apenas bajo el soplo del ventilador del techo. La tinta azul, la firma familiar. Ya no podía leerla de nuevo, pero cada frase repetía en mi cabeza, cada mentira desenmascarada, cada omisión voluntaria, cada promesa rota y envuelta en medias verdades. Me lavé el rostro varias veces, como si el agua pudiera llevarse todo el rastro de la traición.
Mientras el café hacía su recorrido lento por la cafetera, recordé la voz de mi madre en el teléfono años atrás, repitiendo: «Haz lo que puedas por ellos, hija. No todos pueden ser agradecidos, pero tú no cambias por los demás». Siempre pensé que ese consejo era una caricia. Ahora percibo la condena oculta, una vida de aguantar y agachar la cabeza. Hoy no iba a hacerlo. Era sábado, y el clima, ya caluroso en la mañana, daba otra excusa para quedarse en casa. Pero no, salí, pies firmes en las sandalias sencillas, la carta doblada en el bolso y una calma inesperada marcando mis pasos. El trayecto hasta la casa de Ana fue lento, casi pesado, pero cada metro me afianzaba un poco más. La ciudad zumbaba alrededor, pero yo apenas escuchaba. Respiraba tan profundo que sentí el aire ensanchar mi pecho, como si siempre hubiese respirado a medias. En la esquina de siempre, me detuve frente al portón azul de Ana, la misma que me miraba desde arriba tantas veces, como si su altura le concediera argumentos. Toqué el timbre. Lo hice 3 veces. Fuerte. Se asomó primero Mara, la hija menor, con la misma expresión de sospecha de su madre. «¿Qué quieres, abuela? Mamá está ocupada». «Dile que estoy aquí y que no me voy a ir». Esperé. El sudor resbalaba por mi espalda. Lo dejé hacer. Vinieron pasos más pesados y la sombra de Ana llenó la entrada. No me invitó a pasar. La veía detrás de la reja, los brazos cruzados, la boca torcida en una mueca recién aprendida. Yo no sonrío. Saco la carta de mi bolso. La sujeto con las 2 manos. Temblaba, pero eso no era miedo. «¿Qué es esto ahora, mamá? ¿Vienes a causar drama? Hoy no vas a decidir qué es drama. Hoy voy a hablar y tú vas a escuchar». Se cruzó de brazos. Alzó la barbilla. Mara rondaba detrás, atenta al espectáculo. «¿Tienes idea de todo lo que me ocultaste? ¿De cuántos años viví engañada por cuenta tuya? ¿Y de papá? ¿Cuántos favores, cuántos ahorros, cuántas noches en blanco gasté apostando en personas que me mintieron la vida entera? No fue así, mamá. Estás exagerando. Y yo no veo la necesidad de...». Corto. «No tienes que ver. Yo sí veo. Y ahora, después de todo lo que hice, exiges aún que me quede callada, agradecida». ¿Agradecida de qué? ¿De silencios? ¿De desprecios? ¿De usarme como sirvienta cuando tenías secretos y dinero escondidos y solo me querías a mano para tapar agujeros? Ana baja los brazos. Su cara se va apagando. Por un momento parece encogerse, como una niña sorprendida en falta. «Es tu familia, mamá. Eso no cambia. Por más que inventes historias. Estás vieja. Te inventas cosas. Sabes que siempre fuiste la preferida de papá. No digas más, Ana. No lo digas». Mi voz suena tan cortante que Mara tiembla y da un paso atrás. Durante años me dijeron que yo no era suficiente, que mi deber era quedarme, sostenerlo todo, ser invisible cuando hacía falta y fuerte cuando nadie más quería cargar un peso. Hoy sé que me usaron, que me mintieron, y tú también estás en esa mentira. Eso terminó. Terminó aquí. Me mira con furia y miedo. 2 emociones tan familiares en ella y recién nuevas en mí. ¿Vas a dejar de venir entonces? ¿Vas a abandonarnos? ¿Eso es lo que querías decir? Hoy decido por mí. Si eso significa no volver, será porque lo necesito yo. No porque vos lo digas, ni porque nadie más me lo pida. No tengo nada más que darte, y no me deben nada tampoco. Cada uno tiene que cargar su historia. Ana busca las palabras, pero ya no las encuentra. «Vas a arrepentirte. Nos vas a necesitar, mamá. Nadie te cuida como la familia. Si tengo que estar sola, estaré en paz. Eso pesa menos que todo lo que callé. No vine a pedir permiso. Vine a cerrar una puerta. Me doy media vuelta sin mirar atrás. El sol pica en el asfalto y la luz me quiebra las lágrimas, pero ya no lastiman. Atrás, Ana llama por mi nombre, pero su voz se pierde. El portón se cierra con un golpe hueco y, en ese sonido, siento que por primera vez el espacio se abre delante de mí, libre, completo. Me detengo en la esquina, respiro hondo y sigo andando. Desperté temprano hoy, antes que el sol se asomara por completo. Por primera vez en mucho tiempo, abrí la ventana sin apuro, dejando que el aire fresco llenara la habitación que ahora me pertenece, con paredes color verde suave y fotos nuevas de momentos sencillos. Flores del mercado, una taza de café, una sonrisa mía frente al espejo. Todo parece distinto. Escucho el trinar de los pájaros. El ruido de la calle llega suave, no como una amenaza, sino como la promesa de un día por descubrir. La luz se cuela tímida pero constante, y decido mover muebles.
cambiar cortinas, regalarme flores. Es mi pequeño ritual. Cada gesto una afirmación, cada espacio despejado una declaración de que hay lugar para quien soy ahora. El aroma a pan tostado y café recién hecho me hace sonreír. Cocino despacio, disfruto el crujir del pan, el color del jugo de naranja. Pongo música antigua, esas canciones que antes callaba por no molestar. Nadie va a bajarle el volumen hoy. Al ordenar el salón, saco una caja vieja y la vacío. Guardo lo necesario y el resto lo dejo ir, como una ceremonia callada de despedida. El aire se siente ligero, el pecho se expande, respiro profundo y noto el cambio. No pesa más el pasado. El teléfono suena, pero contesto solo cuando quiero. No hay reproches, ni expectativas, solo mi tiempo y mi decisión. Recibo la visita de Julia, la vecina que siempre me ofreció ayuda. Llegó con una planta pequeña y palabras sinceras. Charlamos sobre libros, recetas, sueños simples. Nadie menciona deberes ni culpas. Intercambiamos risas que se sienten limpias, verdaderas. La miro y me reconozco en su mirada. Digna, entera, dispuesta para empezar. Salgo a la calle y el mundo se ve más ancho. Los colores más vivos. Me detengo en un parque. El sol acaricia mi cara. Y veo niños jugando. Ancianos conversando bajo los árboles. Me permito caminar sin rumbo, sintiendo el suelo bajo los pies, escuchando el murmullo de la ciudad, el ritmo de mi propio corazón. No pienso en lo que fui, sino en lo que hago ahora. La tranquilidad me acompaña. Por la tarde, escribo una lista de cosas sencillas que quiero intentar. Aprender una nueva receta, visitar un museo, invitar a alguien a cenar solo porque sí. Planes pequeños, pero todos míos. Me hago un té de limón. Decido usar la taza más bonita sin esperar una ocasión especial. Por la noche me siento junto a la ventana y observo el cielo tornarse azul oscuro. Siento ganas de sonreír sin motivo, simplemente porque, aquí y ahora, existo por mí misma. Abro el diario nuevo y escribo. Hoy renací, no para alguien, sino para mí. Todo lo que venga será creación propia. Sé que nada es perfecto, que los fantasmas a veces buscan entrar, pero cierran la puerta suave y firme, como el cierre de un capítulo. Ya no tienen llave. Lo pasado me mostró hasta dónde llegué, pero no dictará a dónde voy. Ahora elijo, cada día, y si tropiezo sé que puedo volver a levantarme. La imagen final es simple. Una mujer en su casa, luz cálida, una taza en la mano, la risa fácil. No necesito más. El futuro se asoma abierto como la ventana, lleno de promesas frescas. A partir de ahora, nadie decide por mí. La vida es mía y yo soy suficiente.